Bowser, o King Koopa, o King Bowser, o Wizard Bowser es el villano principal de la franquicia Super Mario Bros. Y el más icónico de los videojuegos. Hizo su debut en el videojuego Super Mario Bros. Y desde entonces ha aparecido en la inmensa mayoría de videojuegos de la franquicia. Cabe decir que su primera aparición fue en el videojuego Super Mario Bros. 1985 y su última aparición fue en el Super Mario Bros. Wonder del 2023. ¿Es el mal una cuestión de conquista o una patología del ego? En la cultura popular lo vemos como un villano recurrente, un obstáculo en el camino de un héroe, pero si aplicamos la lente de la criminología y la psicología clínica, nos queda algo mucho más aterrador, un dictador totalitario con el poder de un semidios y la fragilidad emocional de un niño herido. Bienvenidos a un nuevo análisis y video de la anatomía del mal. Hoy vamos a diseccionar al soberano absoluto del reino Koopa, Bowser. No es solo un monstruo de fuerza bruta, es un estratega que ha perfeccionado el uso del terror biológico para subyugar reinos enteros. Hoy analizaremos su fijación de objeto hacia la princesa Peach, su estructura de mando sociopática y cómo su anatomía física es un reflejo exacto de su psique destructiva. Prepárense porque vamos a descubrir que para Bowser el amor no es un sentimiento, es un botín de guerra. Y si quieres seguir viendo más video análisis de la anatomía del mal, por favor darle un like y suscríbete. Es el rey y el más poderoso de los Koopas. Vive en un enorme y peligroso castillo en el reino Koopa. El objetivo de Bowser en la mayoría de juegos es secuestrar a la princesa Peach, de la que está enamorado, y dominar el reino champiñón. Aunque sus planes siempre son arruinados por Mario, Bowser tiene un hijo llamado Bowser Jr., o Bowsy, como le pusieron en España, que sigue los pasos de su padre y le ayuda a secuestrar a Peach y a luchar contra Mario. Además, Bowser muchas veces es acompañado de sus 7 secuaces, los Koopalines, para cumplir sus objetivos. Bowser tiene un enorme y variado ejército de leales esbirros. La armada de Bowser está compuesta por los Gombas, Koopa, tropas, hermanos martillos, plantas pirañas, chon, cadenas, pinchones, Busy Beetles, Lakitus, Chick Chicks, Bloopers, rocas picudas, Bog-Ons, Kamek, Shigois, huesitos y muchos otros enemigos más. Pese a que suele presentarse como un villano despiadado en la saga Super Mario, en los spin-offs se demuestra que Bowser en realidad es algo torpe y que en el fondo tiene buen corazón, además de que demuestra no ser muy inteligente y a menudo es engañado por otros villanos. En los juegos de la saga principal, Bowser nunca ha sido personaje jugable, sin contar cuando es controlado por Mario en Super Mario Odyssey, aunque sí lo ha hecho en varios spin-off, como en la saga Mario Kart. La mayoría de juegos de deporte de Mario, en Super Mario RPG y Mario y Luigi Viaje al Centro de Bowser, entre otros. Además, Bowser también ha aparecido como personaje jugable en la saga Super Smash Bros., desde Super Smash Bros. Melee y en la saga de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Bowser es un enorme y poderoso Koopa. Su caparazón también es de un tamaño mucho mayor al de los Koopas normales y este está repleto de pinchos filosos. Su piel, recubierta de escamas, es de color verde en su cara y de color amarillo en el resto de su cuerpo. Además, tiene muchos brazaletes con púas tanto en el inicio de sus brazos como en sus muñecas, y una gran mandíbula. Su pelo y cejas son de color rojo. También tiene 2 cuernos en su cabeza y grandes garras en sus manos y patas. Para entender la mente de Bowser, debemos hablar de su biología. No es solo una tortuga gigante, es una anomalía evolutiva diseñada para el asedio. Su caparazón no es solo una defensa, es una declaración de invulnerabilidad narcisista. Solo observen su capacidad pirogénica. En la anatomía del mal, el fuego de Bowser no es magia,
Es una herramienta de ejecución sumaria. Sufre de lo que llamaríamos una hipertrofia del ego, vinculada a su poder físico. Su verdadera patología radica en el narcisismo maligno. Bowser no busca gobernar para prosperar, busca que su sombra cubra todo lo que existe. Analizaremos su postura dominante, el uso de los pinchos y cuernos como extensiones de su necesidad de marcar territorio. Es un depredador de ápice que ha convertido su propio cuerpo en una prisión para su inseguridad interna. Un villano se define por su logística. La estrategia de Bowser se basa en la deshumanización sistemática. Para él, los habitantes del reino champiñón no son ciudadanos, son recursos o estorbos. Analicemos sus tres pilares de mando. La doctrina del castigo. El uso de los Copalins y Bowser Jr. no es paternidad, es la creación de extensiones de su propia voluntad. Bowser proyecta su ego en su descendencia, asegurando que el ciclo de odio nunca termine. El mimetismo de autoridad. A través de Kamek, Bowser utiliza la manipulación metafísica para alterar la realidad a su favor. Es el uso de la guerra psicológica para que sus enemigos se sientan pequeños. Y por último tenemos el síndrome del conquistador. Bowser no quiere el reino champiñón por sus tierras, lo quiere porque representa la pureza que él, en su naturaleza monstruosa, siente que le falta. Hablemos de la patología central. Su fijación con la princesa Peach. Clínicamente esto entra en el terreno de la erotomanía delirante. Bowser se ha convencido de que la estructura del poder mundial solo estará equilibrada cuando ella esté a su lado. Pero no se confundan, esto no es amor, es objetificación obsesiva. Para Bowser, Peach es el símbolo del orden, que él necesita para corromper, para validar su caos. Sus constantes secuestros no son intentos de romance, son actos de privación de la libertad diseñados para quebrar la voluntad del oponente. El fuego y la lava de sus castillos son la metáfora perfecta de su anatomía interna, un calor insoportable que consume todo lo que intenta tocar. Bowser está atrapado en un ciclo de captura y pérdida que alimenta su resentimiento contra la sociedad. Entre las habilidades de Bowser, Bowser es un villano fuerte, resistente y pesado. Tiene una increíble fuerza a la que le sabe sacar provecho. Un ataque característico de Bowser es la bomba Bowser, que consiste en que Bowser salta muy alto y después cae rápidamente con fuerza contra el suelo, destruyendo bloques y haciendo temblar el suelo. También puede meterse con su caparazón para cubrirse de ataques enemigos y rodar metido en él a gran velocidad. Bowser también tiene la habilidad de escupir fuego, siendo esta su principal forma de atacar, usando la magia de Kamek o la de los Copalines. Puede volverse increíblemente grande, aunque en ocasiones ha sido capaz de realizar esto sin ayuda. Su máximo tamaño alcanzado se da en Super Mario Galaxy 2, donde logra volverse más grande que el castillo de Peach, siendo un tamaño muy parecido al que consigue obtener al volverse gigante en Mario y Luigi Viaje al Centro de Bowser. Bowser también cuenta con la capacidad de hacer uso de la super campana para convertirse en Howser felino, que tiene las habilidades de escalar y trepar muros con facilidad. También puede usar duplicerezas para crear copias suyas. En el modo Bowser Fury, la pintura negra del pincel mágico de su hijo lo transformó en Bowser Furioso, una versión de Bowser mucho más grande, furiosa y peligrosa. La personalidad de Bowser es muy interesante, porque Bowser generalmente es representado como un villano cruel y despiadado. Una de sus mayores cualidades es su insaciable sed de poder y conquista. A pesar de todo, en varios juegos se ve un lado más humano de Bowser, tratando con amabilidad a su tropa, y aunque siempre intenta ocultarlo bajo una personalidad bestial y destructiva, se siente muy agradecido y orgulloso por la fidelidad y el esfuerzo de sus secuaces. Incluso en algunas ocasiones ha llegado a hablar cordialmente de sus enemigos. Ese fontanero bigotudo le detesto con furia, pero le tendría que agradecer algunas cosas. Esa es una frase textualmente haciendo referencia a Mario. Él también muestra mucho cariño por su hijo Bowser Jr.,
donde se ve que Bowser se preocupa mucho por él, llegando incluso a ser algo sobreprotector. De hecho, una de sus razones por las que Bowser quiere casarse con Peach es para que Bowser Jr. tenga una figura materna. También se sabe que pese a ser muy poderoso, Bowser es algo torpe y patoso, y no es muy inteligente. Esto se ve reflejado en los juegos RPG de Mario, o como en la saga Mario y Luigi, o en la saga Paper Mario, donde es protagonista de muchas situaciones cómicas y a menudo salía con villanos que posteriormente lo traicionan. También cree en el horóscopo, según un diálogo de Mario y Luigi, compañeros en el tiempo. Entre su apariencia, el diseño de Bowser ha cambiado a lo largo de los años, pero de un tiempo para acá se ha vuelto uniforme, hasta alcanzar la forma que conocemos actualmente. Antes que nada tenemos que dejar de lado la horripilante interpretación que tuvo Bowser en la película de Mario, así como el supuesto Bowser verde de la caricatura. Una vez establecido eso, entremos en materia. Bowser tiene piel escamosa, un caparazón rígido con picos que le protege la espalda, tiene garras largas, cuernos y cabellera. Si bien en primer lugar podríamos pensar que se trata solo de una tortuga super desarrollada, tenemos que tomar en cuenta que las tortugas, al menos en la realidad, no tienen cuernos ni pelo, al ser reptiles. En realidad, estos elementos pueden remontarse a Miyamoto, quien tuvo que dibujar por su cuenta la portada del primer Super Mario Bros. Miyamoto era fan del estudio de animación de Toei, por lo que decidió rendirle homenaje al Rey Buey de su adaptación del clásico chino Viaja al Oeste, para el diseño de la portada del Rey Copa. De ahí que Bowser luciera como luce en ese juego y que tuviera cuernos tan pronunciados. Miyamoto, para los que no saben, es uno de los creadores de Mario y de otros juegos más. Pero antes, para pasar a la conclusión, me gustaría explicar qué son los Koopa, que son los sirvientes de Bowser. Podríamos pensar solo son tortugas bípedas, ¿cierto? Algo de cierto hay en eso, pero me gustaría ir más allá. Por ejemplo, en Japón, tierra famosa por su colorido folclore, existen las kappas, un tipo de yokai o espíritu malicioso propio de las zonas de ríos y pantanos. Los kappas, dependiendo de la región del cuento y a quien le preguntes, pueden ser entes malignos o de bondad. Pero los elementos constantes en estas criaturas es que son yokai, que son anfibios, que viven cerca de los cuerpos de agua, que lucen como tortugas, que tienen pelo, pero también una calva, casi como si fuera un peinado de fraile, y que son bípedos e inteligentes. Todo eso suena extrañamente similar a los Koopa. Incluso su nombre es muy parecido, Kappa o Copa. Entonces, si los Koopas son en realidad una variación de Kappa, significa que Bowser, al ser su rey, también es un Kappa, ¿no es así? Quizás un poco de ambos. Es innegable que Bowser tiene atributos tanto de dragón como de tortuga, pero tampoco podemos dejar pasar por alto el hecho de que Bowser es una creación japonesa y que tanto Miyamoto como Nintendo son fan acérrimos de incorporar elementos propios del folclore japonés en sus juegos. Basta con ver el castillo de Bowser en Super Mario Odyssey para ver una pletora de referencias culturales. De hecho, no sería ni la primera ni la única vez que juegos de Nintendo incluyeran personajes basados en distintos yokai. Pero podemos decir entonces que Bowser es único, ya que combina elementos de ambas mitologías con el toque clásico de Miyamoto y Nintendo, lo que lo vuelve un villano icónico y digno de apreciarse. Bowser es un rey y es un ser de gran poder. Para entender sus orígenes mitológicos tenemos que remontarnos a la antigua China. En esta cultura tenemos 4 animales primigenios en el cosmos. 2 de ellos son casualmente la tortuga y el dragón. De ahí que existe el concepto de la tortuga dragón, un ser mítico asociado al poder, la abundancia y la buena fortuna. Si pensamos en Bowser, inmediatamente salen a reducir 2 cosas. Es un ser sumamente poderoso y tiene una fascinación malsana por el oro y las riquezas materiales. Basta con ver las fortunas que amasa en juegos como Super Mario 3, Super Mario Odyssey y en el
estrafalario tren de oro de Super Mario 3D World. Nada dice soy un ser inmensamente rico como tener un tren hecho de oro con tu cara en la locomotora. Las tortugas dragón tienen atributos de ambos animales sagrados chinos y son muy utilizadas como adornos en el Feng Shui, cuyo propósito es precisamente el de atraer abundancia, de ahí que siempre se les ve acompañada de monedas. El clima de su anatomía llega cuando la invulnerabilidad se quiebra. Observen la transformación cuando es derrotado. La furia ciega da paso a una vulnerabilidad patética. En el momento en que su plan falla, el rey desaparece y queda la bestia asustada. La pelea final siempre es simbólica. Bowser cae a la lava, su elemento natural representando que su propio odio es lo único que puede contenerlo. Su anatomía colapsa porque su mayor arma, el miedo que infunde, es neutralizada por un simple fontanero que representa la resiliencia humana. La caída de Bowser es la caída del narcisista que descubre que el mundo no gira alrededor de su caparazón. Como conclusión final tenemos que Bowser nos deja una lección sobre la naturaleza del poder. Cuando el liderazgo nace del trauma y la inseguridad solo puede producir cenizas. Él es recordatorio de que un trono construido sobre el secuestro y el fuego es en realidad una celda solitaria. Como puntuación final de maldad le doy un 9.5 sobre 10 en persistencia criminal. Bowser es un depredador que casi logra reescribir la historia a través de la fuerza bruta y una obsesión enfermiza. Pero me gustaría preguntarles y leerlo. ¿Qué les parece más peligroso? ¿Su ejército de miles o su incapacidad total para aceptar un no? Los leo abajo. Si a partir de ahora van a ver este reptil con otros ojos, denle like al video y suscríbanse en la anatomía del mal. Y recuerde, a veces el monstruo más grande no es el que lanza fuego, sino el que no puede dejar de mirar hacia lo que no puede poseer.